Esta es la cuarta clase, muchos de ustedes están conociendo recién lo que es el curso, ¿no? Ya han tenido las primeras clases introductorias, han visto qué cosa es la epidemiología, han escuchado ustedes que es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Relativamente nueva, ¿ya? Y es una de los pilares en lo que es la salud pública, ¿no? Ya les ha dicho en las clases anteriores, seguro la doctora, ¿no? Entonces han visto que ha habido muchos personajes que han aportado en el desarrollo de la ciencia, ¿no? A través de la epidemiología, ¿verdad? Inclusive en épocas donde no gozábamos con tantos, se podría decir, instrumentos o equipos para apoyarnos en la investigación, ¿no? Y todo nacía ¿de qué? ¿De qué? De la simple observación de nuestro entorno, ¿no? Es así como nace, se podría decir, todo tipo de ciencia, ¿no? Y en este caso la epidemiología, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. A ver, por favor me dicen si se escucha bien y si la pantalla también se va a visualizar bien, ¿ya? Ya, a ver. ¿Sí, sí se ve? Sí, Doctor, doctor, sí sí se se ve la ve. pantalla. Y ya, ahí está, ahí se ve completo, ¿no? Ya. A ver cómo hago esto para disminuir un poco. Ya. A ver, ¿no? Entonces, como el título dice, epidemiología. Ay, posponer la tecnología, ya. ¿No? Epidemiología descriptiva y estudios epidemiológicos, ¿no? Vemos tiempo, espacio y persona. A ver, este cuadro que quizás se ve un poco desordenado, ¿no? Vamos a tratar un poquito de desarrollarlo, ¿no? Entonces, como dijimos, todo conocimiento nace de la observación, ¿verdad? Observamos nuestro entorno, vamos nosotros a ver eventos, ¿no? En salud, que pueden ser eventos favorables, eventos negativos, vamos a ver personas que se enferman, personas que se curan, ¿no? Entonces, todo eso que puede afectar la salud y lo observamos, ¿no? Todo comienza, dijimos, en un inicio con la observación de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por ello, vamos a dividir nosotros nuestros tipos de estudio, ¿no? En estudios observacionales y experimentales. Esas son las dos primeras grandes columnas, ¿no? Observacionales y experimentales. ¿Hay diferencias? Sí, ¿no? ¿Cuál vendrían a ser? ¿Cuál creen, no? En los observacionales, ¿cómo podríamos diferenciar de los experimentales? ¿Cuál creen que sería una de las diferencias allí? Ujú. Cuando, sí, Podría ser que en un estudio experimental hay una intervención directa de parte de nosotros o de quien está haciendo el estudio. En el observacional simplemente ve cómo suceden las cosas de manera natural sin intervención. por supuesto, ¿no? La sola palabra de decir observar, ¿no? Quiere decir simplemente ver lo que ocurre, ¿no? Pero sin intervenir, ¿no? Y cuando hablamos ya de experimento, entonces ya estamos hablando de experimentales, estamos hablando por ahí ya de la intervención de quiénes, de los investigadores, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, el investigador, ¿no? Va a observar, no interviene, pero sí va a tratar de, se podría decir, de describir y en algún momento de analizar, y eso lo vamos a ver nosotros ahora, ¿no? Entonces, las dos grandes columnas, observacionales y experimentales. Entonces, como dijimos, uno puede observar y en un primer momento solamente describir, ¿no? Recuerden ustedes cuando comenzó la pandemia, ¿no? Entonces, los primeros casos eran simplemente describir qué era lo que había ocurrido, ¿no? Qué personas se enfermaron, cómo se enfermaron, cuáles fueron los síntomas, ¿no? Entonces, por ahí en algún momento se identificó a la gente, ¿no? ¿Ya? Y después ya comenzaron los otros estudios, ¿no? Los analíticos, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces un primer momento observacionales descriptivos,
y observacionales analíticos, ¿no? En ambos casos, el observador, o perdón, el investigador no interviene. En un primer momento, el observador solamente describe, ¿no? Un caso, una serie de casos, ¿verdad? Y en el otro, o investigaciones en los mismos servicios de salud, ¿no? Reportamos un caso dentro de la vigilancia y lo estamos simplemente describiendo qué fue lo que ocurrió. Y en una segunda etapa, uno puede desarrollar en base a lo que ya se tiene, ¿no? De estudios descriptivos, podemos desarrollar en base a eso estudios analíticos, ¿no? En este caso, el investigador tampoco interviene, pero ya comienza a analizar los datos, comienza ya a qué, a relacionar. En un primer momento podemos describir probables factores que están relacionados, mientras que en un segundo momento en los estudios analíticos ya vamos a poder nosotros relacionar esos factores, ¿no? Supuestamente al comienzo del estudio que podrían haber afectado a la población, ¿no? Entonces, dentro de los estudios analíticos vamos a tener los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles, ¿ya? Ahora, en otra segunda etapa ya vienen los estudios experimentales, ¿no? Que también se realiza su análisis, ¿no? Que también son, se podría decir, analíticos, ¿no? Ya, entonces, eso bien claro, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál vale más? Todos son de importancia, ¿no? No podría haber experimentos si primeramente nosotros no vamos a describir esos eventos en salud. Si primeramente nosotros no vamos a poder hacer el análisis y ver los probables riesgos, ya en la parte experimental, nosotros vamos a confirmar verdaderamente, ya en campo, ¿no? Si lo que hemos creído es cierto o no, ¿no? Si nuestras hipótesis vamos a aceptarlas o vamos a negar estas hipótesis, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto téngalo presente, ¿ya? Entonces, se dice que la epidemiología utiliza el método epidemiológico, ¿no? Dijimos que la epidemiología también es considerada una ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el método, no? Conjunto de estrategias y procedimientos que utiliza la ciencia de la epidemiología para desarrollar una actividad científica, ¿no? Se podría decir para generar conocimiento, ¿no? Entonces, vendría a ser la aplicación del método científico, ¿no? Pero en lo que es la salud, en la epidemiología, ¿no? Entonces, nosotros utilizando este método epidemiológico vamos a conocer, podemos conocer el estado de las manifestaciones de nuestra población con respecto a enfermedades o daños o eventos a la salud, ¿no? Entonces dijimos que podemos en un primer momento describir, observar, describir estos eventos, ¿no? Y luego con ello vamos a poder también aportar medidas de prevención y de control, ¿no? Con la finalidad de erradicar o cortar las cadenas epidemiológicas, ¿no? Y finalmente ya determinar cuáles son las verdaderas medidas de control, ¿no? Un poquito vamos a hacer analogía con lo que nos ocurrió con la pandemia, ¿no? Recuerdan que en un primer momento se dijo que teníamos que por ahí al momento de entrar a la casa sacarnos los zapatos, desinfectarnos los zapatos, inclusive la ropa, ¿no? O sea, eran los primeros, según la descripción, cómo se podría transmitir, ¿no? Eran las primeras indicaciones, qué es lo que debíamos de realizar, ¿no? Pero a las finales, ¿en qué hemos quedado? ¿No? Se quedó que básicamente lo más efectivo era el uso de mascarillas, ¿no? El uso de mascarillas y el lavado continuo de manos, desinfección de manos, ¿no? Eso fue lo que primó a las finales, lo que verdaderamente tuvo, se podría decir, un efecto, un gran efecto, ¿no? Entonces ya nos hemos olvidado por ahí, ¿no? De estar desinfectándonos hasta el calzado, cambiándonos de zapato, ¿no? Entonces, y eso fue con estudios también descriptivos, ¿no? Ahora, ya en una fase, vamos a ver, en una fase experimental, vamos a ver después cómo sucedió con la pandemia, ¿no? En un primer momento, solamente eran medidas de prevención, así como les decía, lavado de manos y todo lo demás, ¿no? Y después ya vino como medida de prevención, ¿qué cosa? El uso de las vacunas, ¿verdad? Que también es una medida de prevención, pero para llegar a esa medida de prevención, ¿qué es lo que ha tenido que suceder, ¿no? Toda una serie de investigaciones, ¿no? Investigaciones del patógeno, ¿no? De este agente patógeno, ver qué tipos de vacunas son efectivas, ¿no? Tenían que experimentar con las vacunas, ¿no? Cuánto es su efectividad, a cuánta población se protege,
¿no? Sabíamos que las primeras vacunas tenían un bajo porcentaje, ¿no? 60, 70%, ¿no? Entonces ahí se comenzó la investigación con diversos tipos y clases de vacunas, ¿verdad? ¿No? Hasta que finalmente ya se aprobaron cuáles son las mejores, que quizás no proteja un 100%, pero ¿no? Un alto porcentaje de protección, ¿verdad? ¿Ya? Y todo mediante estudios de investigación. Ahora, entonces, en la epidemiología, en el estudio epidemiológico, vamos a diferenciar nosotros cuatro fases, ¿no? Cuatro fases, ¿ya? Selección de la población, la primera fase, ¿no? Entonces nosotros podemos ver en nuestro entorno, vamos al centro de salud, vemos el entorno, qué es lo que los pacientes que están acudiendo, ¿no? Ahí nosotros podemos diferenciar, ¿no? Diversos grupos de pacientes, ¿verdad? ¿No? Los que han ido a Virgen del Carmen van a ver que ahí vamos a ver bastantes niños, ¿no? Bastante población gestante, ¿no? Por ahí vamos a ir a otros centros de salud, ¿no? Y vamos a ver que población quizás en algún lugar adulta mayor, ¿no? Entonces, nosotros en base a eso, ¿no? Observamos nuestro entorno, podemos seleccionar una población, ¿no? Que puede ser, ¿no? Dividido por edades o por alguna población, por alguna afectación, ¿no? ¿No? Podemos ver, por ejemplo, seleccionar mujeres gestantes, ¿no? Mujeres gestantes anémicas, ¿no? Por ahí adultos mayores con daños no transmisibles, ¿no? Entonces, seleccionamos nuestra población, tenemos ya el problema en mente, seleccionamos la población, ¿no? Y después de eso vamos a nosotros a recolectar los datos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a recolectar? ¿No? Muchas veces, ¿no? La fuente puede ser el mismo paciente, ¿no? Hacemos una encuesta y recolectamos datos del paciente, ¿no? Paciente gestante, podemos ver, ¿no? Cuántas veces come, qué es lo que come, si ha tenido controles, no ha tenido controles, ¿no? Según lo que nosotros queremos saber, ¿no? Vamos recolectando los datos, ¿verdad? Después, en base a esa recolección de datos que pueden venir, como les dije, del mismo paciente o pueden venir por ahí de las historias clínicas o pueden venir de resultados por ahí de algunos análisis, ¿no? Varias fuentes de información pueden haber. Y luego de eso hacemos ya el análisis de esos datos, ¿no? Analizamos todos los datos que hemos recolectado, ¿no? Y luego lo interpretamos, ¿verdad? Lo interpretamos. Entonces, inclusive en los estudios descriptivos hacemos eso mismo, ¿no? Recolectamos los datos, hacemos el análisis que no vamos a decir, podremos decir probable factor que puede causar la anemia es tal cosa, ¿no? Lo cual vamos a tener que después nosotros, ya mediante un estudio analítico, ¿no? Verificar si verdaderamente, ¿no? Ese es el factor de riesgo, ¿no? Que provoca, supongamos, la anemia, ¿no? Ya, entonces hacemos el análisis de esos datos, inclusive en los estudios descriptivos, y luego hacemos la interpretación, ¿no? La interpretación de estos datos. Entonces, tanto en los estudios observacionales descriptivos, observacionales analíticos, experimentales, existen estas cuatro, cuatro grandes fases, ¿ya? Ahora, ya habíamos hablado, ¿no? En el método epidemiológico, los estudios epidemiológicos van a ver una clasificación o también podemos hablarle como etapas, ¿no? En la primera etapa de la investigación vamos a describir el evento, ¿no? Hablamos de evento en salud porque puede ser una enfermedad, ¿no? Puede ser algo que ha ocasionado, que afecte, ¿no? La salud de la población, ¿no? Positivo o negativamente, no se olviden, ¿ya? Luego de esa etapa, vamos a nosotros, ya con esos datos, vamos a realizar un análisis, ¿no? Los estudios analíticos y luego vamos a los estudios ya de experimentación, ¿verdad? Ahora, acá hay una analogía, ¿no? ¿Por qué se dice que es una ciencia? Así como toda ciencia, ¿no? Se va a utilizar el método científico, pues en la epidemiología, ¿no? Utilizamos el método epidemiológico. Recuerden que nuestro estudio es estudio de poblaciones, ¿no? Nosotros estudiamos las poblaciones y de esas poblaciones todo evento que pueda afectar negativo o positivamente a estas poblaciones. En la ciencia muchas veces contemplamos y vemos problemas abstractos, ¿no? En fórmulas y todo lo demás, ¿no? Nuestro pensamiento. Mientras que en el método epidemiológico nosotros tenemos a los pacientes y observamos esos eventos, ¿no?
que afectan a esos pacientes, ¿no? Y en base a eso nosotros vamos a generar hipótesis y vamos a tener que verificar hipótesis que luego lo vamos a llevar nosotros a la práctica, ¿no? En el método científico, ¿no? Viene la contemplación, el pensamiento abstracto, luego viene la práctica, ¿no? Y de lo abstracto también podrían, ¿no? Dijimos pasar a la práctica en el método científico, ¿ya? Ahora, objetivos, ¿no? De utilizar este método epidemiológico, ¿no? Acuérdense que nosotros, ¿no? Vemos poblaciones, ¿no? Poblaciones. Entonces, esto nos puede ayudar, ¿no? A realizar predicciones cuando se analiza la evaluación y tendencia histórica de las enfermedades, ¿no? Y podemos contribuir a la clasificación de la misma, ¿no? Tendencias históricas de enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros mediante este método, vamos, ustedes como han podido ver, pues en las primeras clases, ¿no? Han habido eh, muchas enfermedades, ¿no? Que han azotado a la humanidad, ¿no? Tenemos nosotros información, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de afectados, la incidencia, ¿no? Después vamos a tener la letalidad de estas enfermedades, ¿no? Eh, y también antes de eso vamos a ver la descripción, la historia natural de estas enfermedades, ¿no? Cómo es que vienen a aparecer los síntomas después del suceso, ¿no? Ya sea del contagio, del evento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué otra cosa nos va a ayudar? Para ampliar y obtener más conocimiento sobre estas enfermedades, ¿no? Y los procesos que afectan a la salud. Esto tiene más o menos relación con la primera. Ahora, con todo esto, ¿qué nos ayuda a generar? ¿No? Si en un primer momento dijimos, ¿no? Lo primerito es controlar y después prevenir, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar, ¿no? Dentro del desarrollo para realizar programas de salud, ¿no? Entonces, mediante la epidemiología nosotros podemos evaluar estos programas de salud, ¿no? Cómo es que, eh, ah, como se dice, favorecen, ¿no? A la prevención y control de diversas enfermedades, ¿no? Vamos a poder, mediante el método epidemiológico, también evaluar la atención integral, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? A ver, o servicios de salud. Eh, Supongamos, hay un ejemplo acá que tiene, por ejemplo, que ver con lo que son la tuberculosis, ¿no? Sabemos que la tuberculosis es un problema de salud pública, ¿no? Y que por ello tenemos nosotros una estrategia sanitaria nacional de tuberculosis. Entonces, los que por ahí hayan podido ver algún tipo de historia clínica, ¿no? O saben un poco de este programa de la atención de los pacientes, ustedes van a ver que hay una serie de cosas que están dentro de la evaluación de un paciente con tuberculosis, ¿no? O sea, todo comienza con la prueba del esputo, ¿no? Entonces, si el esputo sale positivo, ya quiere decir que el paciente está contagiado de tuberculosis, ¿verdad? Entonces, por ahí ya nos puede ayudar también una radiografía para ver qué tanta es la afectación a nivel pulmonar, ¿verdad? Con la cantidad de crucecitas, ¿no? Dentro del BK, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces. También nosotros podemos saber qué tan probable, qué tan fuerte está contagiándose, por decir, este paciente, ¿no? Según lo que eliminan de bacilos en el esputo, ¿verdad? ¿Ya? Cuando ingresa al programa se le da sus medicamentos, ¿no? Ahora, antiguamente, por ejemplo, a estos pacientitos entraban con su beca positivo y se le daba un esquema regular para todos, ¿no? La evaluación simplemente consistía, ¿no? En su beca, ¿no? Su examen clínico, su radiografía, ¿no? Y muchas veces ahí terminaba, se le daba un esquema, el primer esquema, el esquema primario de tuberculosis, ¿no? Entonces, si bien en los 90 esto fue muy efectivo, porque paciente que tú diagnosticabas con tuberculosis, le indicaba su tratamiento y había un alto porcentaje de efectividad, ¿no? Los pacientes se recuperaban en un gran porcentaje, pero hubo otras cosas que se desarrollaron que hicieron que esta efectividad disminuyera, ¿verdad? Entonces comenzaron a aparecer los pacientes multidrogoresistentes, ¿no? Entonces, muchas veces a estos pacientes se les daba un esquema y después de varios meses seguían botando, eliminando al bacilo, ¿no? Le sacaban el cultivo y el bacilo estaba, se podría decir, vivo todavía, ¿no? Se estaba desarrollando, se multiplicaba en el cultivo, ¿verdad? Entonces, se le cambiaba a un esquema,
¿no? Se le hacía por ahí una prueba de sensibilidad, se le cambiaba el esquema, ¿no? Entonces, muchas veces uno perdía, ¿cuánto dijimos? 4 o 5 meses, ¿no? Porque uno esperaba de que se negativizara el esputo, ¿no? Eso estamos hablando en los 90, se le cambiaba, 90 en el comienzo del 2000, los primeros años. Entonces se vio que esto ya muchas veces era muy tarde, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que se hace con un paciente con BK positivo? No solamente se le hace su examen clínico y se le pide su radiografía, sino a este paciente desde el primer día ya se le está realizando ya una prueba rápida para descarte de resistencia, ¿no? Al núcleo básico de los medicamentos, a los mejores medicamentos, a los que fueron más efectivos, isoniazida, rifampicina, si es sensible o resistente, ¿no? Entonces ya no esperamos 4 meses, ¿no? Y esto se hizo en base a qué, ¿no? A evaluación de un programa de salud, de una estrategia sanitaria, ¿no? Se vio de que ya era perder mucho tiempo, ¿no? Esperar hasta el cuarto, quinto mes, ¿no? De que se negativice su BK. Entonces ya no, muchas veces era la resistencia, ¿no? Por ahí un paciente se contagió de una cepa resistente, dentro del programa ya se hizo. Sensibilidad desde la primera toma, ¿no? Desde la captación. Y no solamente se quedó ahí, sino que se vio de que muchos pacientes, ¿no? O bien presentaban otra comorbilidad, ¿no? Podían tener, por ejemplo, alguna enfermedad, ¿no? Que afectaba el sistema inmune, VIH, ¿no? O otra enfermedad, ¿no? Que no es transmisible, que también afecta el sistema inmune, y que ahorita vemos que hay bastante, que está aumentando, que es la diabetes, ¿verdad? Pacientes no controlados con diabetes. Entonces, son dos grupos, ¿no? Que se identificaron que también podían presentar resistencia, ¿no? Entonces, por eso, todo paciente en la actualidad que se le diagnostica con tuberculosis, se le hace su descarte, ¿no? Tanto de VIH como de diabetes mellitus, ¿no? Y su prueba de sensibilidad. Entonces, así es como se fue mejorando también esta estrategia sanitaria, ¿ya? Y esto nos ayuda mediante la evaluación utilizando el método epidemiológico, ¿verdad? Ahora, ¿para qué también nos ayuda como objetivo, ¿no? Brindar soluciones oportunas, eficaces e inmediatas a problemas de salud, ¿no? Ya hemos hablado ya con lo de la pandemia, ¿no? Las primeras medidas inmediatas que se tomaron muchas veces no fueron tan eficaces, ¿no? Pero todo eso se fue evaluando, ¿no? Hasta que quedaron las más eficaces, ¿no? Que hasta el momento, inclusive en los centros de salud, ustedes saben que para disminuir todavía el contagio, tanto de COVID como otras enfermedades, a los pacientes se les dice que tiene que ingresar con su mascarilla, ¿no? Con su mascarilla, casi obligatoria, ¿no? Lo otro, proveer una guía para la administración y planificación de servicios de salud y la necesidad de atención médica, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la epidemiología, ¿no? Hay una parte muy importante que es el análisis de la situación de salud, así como hicimos nosotros nuestro pequeño trabajo en el grupo de práctica, nuestro ASIS de los estudiantes, ¿no? Hay ASISes que se hacen a nivel de cada establecimiento, como ya dijimos, como ya se ha mencionado quizás en la práctica en los grupos, ¿no? Entonces, es un análisis de la situación en general de cada establecimiento, pero el análisis de la situación uno lo puede hacer también, no general, sino un poco más específico, ¿no? Podemos hacer un análisis de la situación de salud de lo que son accidentes de tránsito. Hoy día ustedes han escuchado por la noticia, ¿no? La gran, el gran accidente que ha tenido este carro, ¿no? En la Panamericana, ¿no? Que venía de ATE, ¿no? Con 2 fallecidos. ¿Han visto ustedes el accidente, ¿no? Entonces, se puede hacer un análisis de la situación, pues, de lo que son accidentes de tránsito, ¿no? Un análisis situacional habido de las poblaciones, por ejemplo, amazónicas, indígenas, ¿no? Análisis situacional, y así, de cada uno de los temas, uno podría hacer un análisis situacional, ¿no? Entonces, y acá entra que la epidemiología para el desarrollo de esos análisis situacionales. Entonces, esto nos va a ayudar para la administración y para planificar servicios de salud, ¿verdad? Según lo que hallamos en esos análisis. El otro objetivo, plantear las bases para la investigación clínica, terapéutica y preventiva, describir la historia social, ¿no? De una enfermedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, no nos olvidemos, ¿no? Que en la actualidad ya no solamente la preocupación son enfermedades infecciosas,
¿no? O contagiosas, ¿no? En la antigüedad sí, eso era lo que más nos preocupaba, porque la gente fallecía de brotes epidémicos y epidemias. Ahora, hay enfermedades en la actualidad, ¿no? Que tienen que ver muchas veces, eh, se podría decir, con estilos de vida, ¿no? Con costumbres muchas veces también, ¿no? Que afectan la salud, ¿no? Eventos que afectan la salud de poblaciones, ¿no? Y muchas veces no son eventos que se contagien, ¿no? Sino muchas veces que están arraigados a una historia social, ¿no? Se podría decir, actitudes, actividades que se realizan, ¿no? Según algún entorno donde se encuentra el paciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, el método epidemiológico, ¿no? Nos ayuda a ver como objetivos, ¿no? Ahora, acá hay una pequeña tablita, resumen las etapas, ¿no? Observación, hipótesis, la comprobación, ¿no? No nos olvidemos que en la primera etapa de observación usualmente vamos a utilizar, ¿no? Estudios descriptivos, ¿no? Que tiene que ser completo y detallado, ¿no? ¿Qué tipos de estudios, ¿no? Casos, ¿no? Serie de casos, estudios transversales, estudios ecológicos, ¿no? Ya cuando queremos plantear una hipótesis, vamos a tener estudios observacionales que generan hipótesis, sí, pero que son analíticos ya, ¿no? Ya no descriptivos, son observacionales analíticos, que nos va a generar hipótesis. Ahí vamos a tener la función para comparar y analizar esos datos, ¿no? Vamos a tener los estudios de casos y controles, ¿no? ¿Ya? Y estudios de cohortes, ¿no? Y en la otra etapa vamos a tener estudios que nos va a ayudar a comprobar, a verificar y demostrar y aplicar todo ese conocimiento generado en las dos primeras etapas, ¿no? Vamos a tener acá los estudios de ensayos experimentales o cuasi experimentales, ¿ya? Que eso se va a ir desarrollando en la próxima clase. Ahora, hacemos epidemiología. Algunos dicen, bueno, el curso, vamos a pasar el curso, paso el curso y me olvido de epidemiología. No. O sea, la epidemiología ya hemos hablado que es uno de los pilares en lo que es la salud pública. Vamos a tener epidemiología de campo, ¿no? Y epidemiología clínica, ¿no? Entonces, aquellos también que por ahí van a estar pues en hospitales, ¿no? También van a utilizar el método epidemiológico, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Una epidemiología clínica, ¿no? Ahora, en la epidemiología de campo, ¿no? El objeto de estudio van a ser poblaciones, ¿no? Que nosotros podemos dividirlas, ¿no? Población en mujeres, hombres, por edades, por etnias, ¿no? Por localidad, ¿no? Por una serie de factores podemos dividir, ¿no? Diferenciar esta población enferma, ¿no? En la epidemiología clínica va a ser nuestro individuo, aquel que entra por la puerta al consultorio, ¿no? Este va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? En ambos vamos a tener que tener presente en el clínico, ¿no? Las historias, antecedentes personales, ¿no? Antecedentes de enfermedades, antecedentes de vacunas, ¿verdad? Antecedentes familiares también. Sabemos que muchas enfermedades también tienen quizás un origen, se podría decir, genético o predisposición genética, ¿no? Que eso también nos va a ayudar, pues, a clasificar a nuestro paciente, ¿no? En lo que es la epidemiología de campo, vamos a tener que tener presente la historia de esta población, ¿no? Así como tenemos los antecedentes a nivel individual de las personales, acá vamos a tener la historia de las poblaciones, ¿ya? Dentro de esa área que se ve afectada, ¿ya? Ahora, en los exámenes al paciente, en la parte clínica, vamos a tener el examen general físico, ¿verdad? En la parte epidemiológica vamos a tener que hacer supervisiones de las áreas y servicios, ¿no? Donde esta población se desarrolla, ¿no? Por ahí puede ser que sea a través de las aguas, a través del suelo, como dijeron, a través del aire, a través de los servicios que ofrece, distancias, X cosas, ¿no? X cosas. Pueden haber cosas tanto geográficas, geológicas que afectan, climáticas que afectan, ¿verdad? Y todo eso dentro de nuestro análisis vamos a tener que tenerlos presentes, ¿no? Vamos a la población de la selva. Allá tiene, tenemos un área geográfica, lugares, momentos donde hay lluvia, tanta lluvia que por ahí hasta los barrios se llenan de agua, van a haber enfermedades que se van a poder desarrollar o contagiar más fácilmente allí, ¿no?
Entonces, vamos a tener que tener presente todo eso, ¿no? Poblaciones que están cerca a alguna mina, ¿no? Que se pueden estar contagiando ¿no? Con minerales, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que nosotros tener presentes, ¿no? Lugares por ahí donde hay movimientos telúricos, sísmicos, ¿no? Donde que puedan afectar, o sea, todo hay que tenerlo presente. ¿Ya? Imagínense ahora con lo que es la destrucción de la capa de ozono, la radiación solar, hasta eso tenemos que tener presente, ¿verdad? Que pueden afectar, ¿no? Imagínense a alguien que se expone a la radiación y que después desarrolla un cáncer, ¿no? De preocupación, por supuesto que es de preocupación, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente en la epidemiología clínica, ¿no? En la epidemiología de campo. En la epidemiología clínica, en la hipótesis, nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? En la de campo, o epidemiología de campo, la hipótesis epidemiológica, ¿no? Medidas generales. En la parte clínica, un tratamiento inicial, ¿no? En la epidemiología de campo, vamos a tener medidas preventivas de aislamiento, de protección, ¿ya? En la investigación, para comprobar nuestra hipótesis, o sea, nuestro diagnóstico presuntivo en la epidemiología clínica, nos vamos a apoyar en los exámenes auxiliares, laboratorio, imágenes, X cosas, ¿verdad? Genéticos, X cosas. En la epidemiología de campo vamos a tener también que utilizar nuestro laboratorio, ¿no? Analizar el piso, el suelo, las aguas, ¿verdad? Entonces, todo eso también vamos a tener que utilizar, ¿no? Equipos ya especiales, ¿no? Para analizar nuestro medio ambiente. Como conclusión, en la parte clínica, el diagnóstico clínico, ¿no? En la parte epidemiológica de campo, nuestro diagnóstico clínico también definitivo, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Ya? Y las medidas preventivas, ¿no? O definitivas, ¿no? En la parte clínica vamos a tener nuestro tratamiento, ¿no? Y orientación. En la epidemiología de campo, medidas preventivas, ¿no? Pero también, ya, vamos a tener que tener, ¿no? La erradicación, ¿no? ¿Ya? Y control de aquellos factores de riesgo. Ahora, ¿cómo podemos dividir nuestros estudios epidemiológicos? ¿No? También, ¿de qué otra manera, no? Vamos a poder dividirlos según el tiempo o temporalidad, ¿ya? Vamos a tener nosotros estudios retrospectivos, ¿ya? Acá vamos a tener estudios que se adquieren los datos del pasado y lo analizan como si estuvieran presentes, realizándolos en un tiempo longitudinal, ¿no? Entonces, quizás cosas del pasado, ¿no? Con esos datos nosotros lo podemos analizar en la actualidad. Estos son los estudios retrospectivos, ¿no? Estudios transversales, ¿no? Son los estudios que se realizan con los datos obtenidos en un momento puntual, ¿ya? Es el caso de los estudios basados en prevalencia. Entonces, en este momento, por ejemplo, todos van a realizar un trabajo de investigación, ¿verdad? Para presentar a fin de ciclo. Entonces, nuestros estudios van a basarse básicamente en estudios transversales, ¿no? La mayoría hace pues sus encuestas, por ejemplo, estos estudios que hacemos encuestas, estos son estudios transversales, ¿no? Obtenemos los datos y los describimos o analizamos, ¿no? En ese momento. Estudios prospectivos es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, los estudios ahí de cohorte, ¿no? ¿No? Vamos a tener un grupo que comparten ciertas características, ¿no? Y algunos van a estar expuestos a un factor o un evento, ¿no? Que puede, dijimos, afectar positivo o negativamente su estado de salud, ¿no? Y después de un tiempo lo podemos analizar, ¿no? Que pueden ser meses, años, ¿no? Entonces, estos son los estudios prospectivos, ¿ya? Ahora, según los resultados, vamos a tener estudios analíticos y estudios descriptivos, ¿no? Como división, ¿no? De resultado. Ahora, como según unidad de estudio, ¿no? Vamos a tener estudios ecológicos o de relación donde la unidad de estudio van a ser poblaciones en general. Pero también vamos a tener estudios en lo que los individuos son las unidades de estudio. Por ejemplo, ¿no? Un estudio de caso, ¿no? Un estudio de serie de casos o los estudios transversales.
¿Ya? Entonces, acuérdense que en los estudios transversales cada individuo desarrolla su respuesta, ¿no? Entonces es individual su encuesta, ¿no? ¿Ya? Y los de ecológicos ya son a nivel poblacional, poblacional, ¿ya? Ahora, según la intervención, se había hablado, ¿no? Observacionales, ¿no? Y experimentales, ¿verdad? Entonces, ya, nuestros diseños, ¿no? El diseño de los estudios epidemiológicos, ¿no? Entonces, de esto, según nuestro diseño, vamos a tener nosotros que ver cómo vamos a recolectar los datos y el análisis de forma empírica de estos datos, ¿no? De la población, ¿no? Si es un estudio ecológico, ¿no? Los datos no los vamos a realizar nosotros a nivel individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un estudio ecológico, ¿no? Podemos, ¿qué les digo? A ver, relacionar, supongamos, hay un ejemplo bien fácil, ¿no? Eh, Cómo aumentó, por ejemplo, el cáncer según el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, en una población tú ves cuánto consumían de tabaco, ¿no? En un año y por ahí, o en un año, 2 años, 3 años, y por ahí también realizas la incidencia, ¿no? De cáncer, ¿no? Desarrollo de cáncer pulmonar, supongamos, en esas décadas, ¿no? O sea, eso se puede hallar, ¿no? Se puede hallar. Entonces, en el ecológico podría ser así de esa manera, ¿no? Mientras que por ahí en estudios transversales, eso sí es a nivel ya individual con encuestas, ¿verdad? Eso sí, se puede decir que ya de una manera un poco más personal ahí, ¿no? Entonces, todo se dice que la información puede generarse ya sea por medio de experimentación, ¿no? Acá sí se involucra la participación activa de los individuos, ¿no? Que constituyen esa población, ¿no? Aquellos que están, por ejemplo, expuestos a algo, o no, aquellos que toman un placebo y otros que toman el medicamento, se podría decir, que se está investigando, ¿no? Entonces acá el individuo, ¿no? Forma parte también activa o participa activamente dentro de los estudios, ¿ya? Ahora, ¿cuál es más importante? ¿No? Creo que todos tienen su importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios descriptivos, es con lo que uno comienza, pero no hay que olvidarnos que son los grandes proveedores de hipótesis, ¿no? Con los que cuenta la epidemiología, ¿no? Y que han contribuido largamente a proveerla, ¿no? Y desarrollar cosas importantes para tratar de controlar problemas de salud, ¿ya? Entonces, son los grandes proveedores. Muchas de las enfermedades comenzaron con descripciones de casos o de serie de casos, ¿verdad? ¿No? Imaginémonos pues el VIH, ¿cómo se originó? ¿No? O cómo se desarrolló toda la investigación del VIH, lo que ahora lo conocemos como VIH. Antes, ¿cómo se conocía todo eso? SIDA, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Síndrome, no tiene una unidad nociológica, ¿no? ¿Qué es un síndrome? Grupo de signos, síntomas, ¿no? Así se describía que afectaba la inmunidad, ¿no? No se sabía si era un virus, una bacteria, qué era lo que ocasionaba, ¿no? Entonces, ese SIDA, ¿no? Se describe, ¿no? Ya en base a qué? A casos de enfermos que se presentaron en los 80, ¿no? En varios hospitales de Norteamérica, ¿verdad? En población, ¿qué cosa eran? Casos de neumonía, ¿recuerdan? ¿No? Los que por ahí han leído un poco de eso o han visto alguna película, porque eso inclusive hay en películas, ¿no? Lo primero que se escribieron fueron enfermos de neumonía o ocasionada por qué agente, sí se describió el agente que originó la neumonía, Pneumocystis carini, ¿no? Que supuestamente es un agente que no debía de generar cuadros de neumonía, ¿no? Pero en esa población que sufría de insuficiencia, ¿no? De inmunodeficiencia, ¿no? Les generó un cuadro, ¿no? Describieron esos casos, ¿no?
Y al momento de describir a la población, ¿qué les llamó la atención? Población joven, sin antecedentes de ningún tipo de cáncer ni de enfermedad, pero que tenían una orientación sexual, ¿no? ¿No? Todos, ¿no? Eran HSH, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros casitos. Imagínense, y en base a esa descripción, todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Y ahorita se sigue todavía haciendo, ¿no? O se sigue luchando, ¿no? Para tratar de controlar y prevenir esta enfermedad, ¿verdad? Entonces comenzó así. Otro caso también que comenzó con descripción, ¿no? Los pacientes Zika, ¿no? Zika, se decían, Zika es como un dengue o como un chikungunya, pero no hace daño, ¿no? ¿Por qué? Porque la población sí, o sea, les picaba, tenían su Zika, su cuadro ahí, ¿no? Inespecífico, ¿no? Y después, plum, no fallecían, se sanaban, ¿no? Pasaba la enfermedad y se sanaban. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Recuerdan cuál fue el problema? A ver quién se recuerda. ¿Por qué fue una preocupación o por qué es una preocupación el Zika? ¿Qué fue lo que originó? Si no mata. ¿Mm? ¿Ya? Eso sería bueno que lo busquen. ¿Ya? Entonces, y fue simplemente descripción de esos casitos. ¿Ya? Pasamos. Ahora, ¿para qué nos ayuda, no? La epidemiología descriptiva, ¿no? Para también ver la distribución de las enfermedades, ¿no? Nos va a ayudar a incluir ahí cuál es la población afectada, la localización geográfica y su frecuencia, ¿no? Entonces acá hay tres cosas importantes que siempre tiene que ir en nuestro estudio descriptivo epidemiológico, ¿no? El tiempo y lugar y la persona o la población afectada. Tiempo, lugar y la persona o población afectada, ¿no? Eso es lo que tiene que ir dentro de nuestro título, dentro de nuestros objetivos generales, ¿no? De nuestra pregunta, problema, ¿no? Tiene que ir esas tres cosas, ¿ya? Entonces, eso no se olviden, eso es importantísimo, ¿ya? Que siempre tiene que estar. Entonces, la epidemiología descriptiva es la aplicación del método epidemiológico, ¿no? En estudios que se realizan en estudios indagatorios, observacionales, ¿no? Que pueden tener diversas características, dentro, ¿no? Para ver el estado de una persona, ¿no? Familia o comunidad, ¿verdad? Ahora, estos estudios no solamente, ¿no? O de estos factores no solamente vamos a nosotros tratar de estudiar situaciones negativas, ¿no? Sino también los casos positivos también debemos de tratar de estudiar, ¿no? ¿Por qué alguna población, por ejemplo, se enferma menos que otra, ¿no? ¿Por qué en alguna población no presentan alguna enfermedad si están supuestamente expuestos al mismo factor, ¿no? Entonces, hay factores que por ahí pueden favorecer positivamente, ¿no? Y también es importante saber, ¿ya? Entonces, mediante estos estudios descriptivos, observacionales, podemos generar luego hipótesis, ¿no? Que luego serán aplicadas en estudios analíticos, ¿no? Y finalmente en estudios experimentales, ¿no? Entonces, nuestra epidemiología descriptiva genera pistas para poder formular después hipótesis, ¿ya? Para poder formular después estas hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? Conjetura con las cuales se busca explicar fenómenos ocurridos u ocurrentes. Son respuestas posibles, ¿no? Para problemas planteados por la ciencia o por el sentido común. Ya, entonces, habíamos hablado, ¿no? En la epidemiología descriptiva no podemos nosotros olvidarnos de estas tres variables epidemiológicas, ¿no? El tiempo, lugar y la población que ha sido afectada por ese evento. Entonces, sabiendo estas tres variables, ¿no? ¿Qué es lo que genera dentro con el investigador, ¿no? ¿No? Primeramente, ¿no? Es importante saber estas variables porque a través de esto el investigador, ¿no? Se va a familiarizar con los datos y la magnitud del problema de salud para investigar,
¿ya? Entonces, sabiendo ya el lugar, la población y el tiempo, ¿no? Ya el investigador se familiariza. Lo segundo, ¿no? Que esto nos va a ayudar a tener la descripción detallada de salud de la población, ¿no? Que va a ser después fácil comunicar. ¿Ya? Y lo tercero, nos va a permitir identificar a la población que está en riesgo de adquirir una determinada enfermedad. ¿Ya? Entonces, muchas veces la descripción se hace general, ¿no? Vamos, por ejemplo, al problema nuevamente de una pandemia ocurrió más o menos en el año 2007-2008, que vendría a ser la epidemia H1N1, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, se dio el brote pandémico, ¿no? La población afectada era la población general, todos eran afectados, pero dentro de todo ese grupo de afectados, se identificó que había un grupo poblacional que tenían mayor riesgo de hacer complicaciones, ¿no? Uno, gestantes, ¿no? Y eso se hizo mediante estudios descriptivos, ¿no? Otro, pacientes con comorbilidades, cardíacos, hipertensos, diabéticos, ¿no? Obesos, ¿no? Entonces, esos grupos se identificaron. Ahora, antes de esa pandemia, usualmente al paciente siempre se le decía, te vas a vacunar contra otro X enfermedad, te vas a poner tu vacuna. Y se le decía, pero yo soy paciente cardíaco, no me hará mal. Entonces, siempre uno no vaya a ser que tenga algún evento, ¿no? Supuestamente atribuido a la vacuna. Se le decía, no, usted mejor que a ver el cardiólogo, a ver qué le dice, ¿no? A ver si se le pone o no se le pone, ¿no? Mientras que en este caso era todo lo contrario, ¿no? ¿No? Los que necesitaban verdaderamente protegerse era esa población que tenía comorbilidad, ¿no? Entonces eso ya nos cambió, se podría decir, la imagen, ¿no? ¿No? Y ya uno más bien estaba preguntando, ¿eres paciente con comorbilidad? Tienes que vacunarte, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te enfermas, ¿no? Se va mucho más probable que tengas complicaciones, ¿ya? Entonces, y todo esto se hace mediante estudios, no todo lo genera, ¿no? Los estudios descriptivos, ¿no? Que ya a través de, ya después, como dijimos, quizás en un estudio de casos y controles, ahí seguro utilizaron casos y controles, ¿no? ¿No? Pacientes que, cohorte de, supongamos, de algún tipo de población gestantes, y sacaban, ¿no? Aquellos que fallecieron, no fallecieron, factores, X motivos, ¿no? Gestantes, ¿no? Y no gestantes, quizás, ¿no? Entonces, todo genera, eh, todo genera conocimiento, ¿no? Ahora, en los estudios descriptivos habíamos hablado, ¿no? Puede ser informe de un caso, una serie de casos, en los mismos informes que uno hace de vigilancia epidemiológica, también es un tipo de estudio descriptivo de vigilancia, ¿no? Y aquellos estudios transversales, ¿no? Mediante las encuestas, ¿no? En un solo tiempo. Y ya a nivel de grupo, los estudios, habíamos mencionado los estudios ecológicos, ¿no? Ahora, ya habíamos hablado, ¿no? Persona, tiempo y lugar, las tres variables, ¿no? Epidemiológicas dentro de los estudios, dentro de todo tipo de estudios, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito la importancia de cada uno, ¿no? ¿Ya? ¿O por qué, no? ¿Por qué el tiempo, no? Muchos de los eventos de salud, ¿no? Pueden cambiar, ¿no? Según el tiempo, ¿no? Sobre todo tasas de enfermedades, ¿no? Ejemplo claro vendría a ser, ¿no? Las enfermedades, lo más común en esta época del año, enfermedades respiratorias agudas, infecciosas agudas, ¿no? Entonces, estas infecciones respiratorias agudas, ¿en qué momento del año aumentan? Conocemos, según el tiempo dentro de un año, en el periodo de frío, ¿no? ¿Qué meses? Julio, agosto, septiembre, ¿no? Junio, por ahí, ¿verdad? Entonces, es un momento en que nosotros esperamos, ¿no? Que aumenten la cantidad de casos de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar saber esto? ¿Qué medidas de control? ¿No? Ya sabemos, uno es educar a los pacientes, ¿no? Lo que es la promoción. ¿Saben qué? Se acerca una temporada ya de frío, ¿no? Abrigarse bien, buena alimentación, uso por ahí de mascarilla si hay alguien con algún síntoma respiratorio, lavarse las manos, ¿verdad? Pero también ¿para qué? Para prevenir ya
por ejemplo, con las vacunas. Si esperamos de que haya un brote de casos de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Por ahí ya comenzar a aplicar la vacuna contra la influenza, ¿no? ¿Y dónde la vamos a aplicar? No la vamos a aplicar pues en septiembre, que comienza la primavera, ¿no? Lo lógico es aplicarse para estar prevenido, sería antes, ¿no? Entonces ya los servicios de salud ya tienen que estar, por ejemplo, vacunando, ¿no? En el mes de marzo, abril, ya tendrían que estar inmunizándose a todos esos pacientes para protegerlos en el periodo ya donde se espera que haya un aumento, ¿no? Entonces ahí nos va a ayudar a realizar campañas de salud, comprar las vacunas y todo lo demás, ¿no? Y trabajo de promoción, prevención, ¿ya? Entonces, eh, durante el año, lo que nos va a ayudar un poco para identificar el periodo de tiempo en lo que es la epidemiología, ¿no? Nos ayuda mucho el calendario epidemiológico, ¿no? Y el calendario epidemiológico se basa en semanas epidemiológicas, ¿no? Como ven, acá está el calendario 2025, ¿ya? La semana epidemiológica, ¿no? Comienza, estamos viendo ahí, de domingo a sábado. Nuestra semana no comienza el lunes, ¿no? La semana epidemiológica ya comienza del día del domingo hasta el sábado, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántas semanas epidemiológicas en el año? ¿No? Tenemos 50 y, bueno, acá sale 53 semanas, ¿no? Pero son 52 semanas epidemiológicas, en algunos casos 53, ¿no? Usualmente 52 semanas epidemiológicas en el año, ¿ya? En el año, ¿ya? Entonces, uno ya sabe, te menciona la semana epidemiológica, vemos acá la 29, ¿no? Entonces, eso es mes julio ya, ¿no? Uno ya más o menos sabe, ¿ya? Entonces, lo que se trata acá es de unificar criterios, ¿no? Entonces, todos los servicios de salud a nivel mundial utilizan el calendario epidemiológico para describir eventos en salud, ¿no? Y para hacer sus evaluaciones, ¿ya? 52 semanas. Acá hay un ejemplo, ¿no? Casos de dengue, ¿no? Dice dengue hasta la semana epidemiológica 12, los casos notificados de dengue hasta la semana epidemiológica 12, ¿no? Entonces, acá hablamos la situación año 2025 ya. Yo con esto, por ejemplo, podría comparar mis datos presentes, ¿no? Semana epidemiológica 12, con los datos del año pasado, ¿no? Situación epidemiológica del 2024 hasta la semana 12. ¿Cuánto tuvimos el año pasado? En comparación con este año, hemos disminuido, hemos aumentado, ¿no? Ya, eso es el tiempo. Y por lugar, acá vemos, ¿no? Dice San Martín, Loreto, Piura, podemos comparar, ¿no? ¿Cuál fue el departamento con la mayor cantidad de casos a la semana epidemiológica 12 para el 2025? Esto nos ayuda para compararnos con el año pasado y para proyectarnos a futuro, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo para tomar medidas en el momento, ¿no? Si vemos que nuestra cantidad de casos está sobrepasando las del año pasado, entonces algo estamos haciendo mal. Hay algún factor que está haciendo que aumente la cantidad de casos, ¿no? Aumentaron las lluvias, aumentaron la multiplicación de los mosquitos, los inservibles que los botan en las calles donde se están multiplicando, ¿no? Ya no estamos haciendo difusión, la gente está guardando, no hay agua y la gente guarda en bidón, o sea, eso nos ayuda a ver, a generar por ahí hipótesis, ¿no? A ver qué cosa es lo que nos puede estar ocurriendo. Ya cuando vayamos en el campo, cuando hagamos la vigilancia, vamos a ver, ¿no? Nuestra encuesta de vigilancia entomológica, vamos a sacar, ¿no? Cuántos floreros, cuántos baldes tienen con agua, si hay o no hay el vector, las larvas, si se encontraron o no se encontraron, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a generar después actividades, ¿no? Para el control y prevención. Ahora, el tiempo nosotros lo vamos a poder, va a depender mucho del evento, ¿no? Si es un evento crónico, si es un evento agudo, ¿no? También. Entonces, dependiendo del evento, nosotros, nuestro estudio puede ser en años, ¿no? Queremos, por ejemplo, evaluar cáncer, ¿no? Cáncer no se da cada rato, ¿no? ¿No? Entonces, demoran años en desarrollarse o disminuir, ¿no? Décadas inclusive, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver la efectividad de la vacuna contra el papiloma, ¿no? Yo estoy vacunando recién a esa población, población adolescente, 18, 20 años. ¿Cuánto demora en desarrollarse un cáncer? ¿No? ¿A qué edad básicamente aparecen? ¿No? Entonces, por ahí puede ser que me demore décadas, ¿no? En evaluar cuál ha sido, qué tan efectivo ha sido, qué tanto ha podido disminuir la cantidad de cáncer. Lo mismo de hepatitis B,
¿no? Estas vacunas que ayudan a prevenir cáncer, ¿no? Quizás no vamos a ver los resultados en décadas, ¿ya? Pero ya se tiene que ir tomando, pues, los datos, ¿no? Poco a poco. Ya, para enfermedades crónicas puede ser interesante ver los cambios a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el número de casos y tasas en condición estudiada. Y para las enfermedades agudas, eso puede ser, la evaluación puede ser periodos cortos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un evento como una intoxicación alimentaria, ¿no? Ustedes saben que comen de una fuente, un montón de personas se enferman, inmediatamente un brote explosivo, ¿no? En un cuarto de hora puedes tener 10 pacientes, a la media hora puedes tener otros 20 más y así sucesivamente. Entonces, nuestra unidad, ¿no? Para evaluar eso pueden ser menos, ¿no? Ya no décadas, sino pueden ser que sean hasta minutos, dentro de 1, 2, 3 horas, ¿no? ¿Ya? Y para ir evaluando, ¿verdad? Todo va a depender del evento. Ahora, esto, el tiempo, nos va a ayudar a ver la tendencia secular o a largo plazo, ¿no? Entonces, la distribución, ¿no? De los casos o las tasas sobre un periodo de tiempo nos puede demostrar la tendencia secular. Por ejemplo, ¿no? Van a haber enfermedades que tienen un patrón estacional. Ya habíamos hablado de la influenza, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero hay otras enfermedades también, ¿no? Leptospirosis, hepatitis, ¿no? Que también pueden tener un patrón estacional. Las enfermedades diarreicas, ¿verdad? Ahora, eh, ya, vamos a pasar esto semanas u horas. Ahora, eh, determinar, ¿no? La cantidad de casos en periodos de tiempo, ¿no? Nos pueden ayudar a ver o a diferenciar periodos epidémicos, ¿no? Entonces, si hablamos de las infecciones respiratorias agudas, ¿qué nos espera dentro del año según la estación, ¿no? En el periodo de invierno, los meses, en esas semanas, nos esperan periodos de repunte, ¿no? Que pueden ser periodos epidémicos, ¿no? Entonces, pero para eso, para mostrar el curso de brote o de una epidemia, de una enfermedad, podemos utilizar una gráfica especial, ¿no? Que se llama curva epidémica, ¿no? Entonces, se dice que esta curva podemos nosotros graficar en el tiempo, ¿no? La cantidad de casos. ¿Ya? Para enfermedades agudas, nuestra curva epidémica, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Pueden ser horas, ¿no? Pueden ser días, ¿no? Intoxicaciones por alimento, ¿no? En periodos más largos, donde el periodo de incubación puede demorar días o semanas, entonces pueden ser semanas, ¿no? Nuestra curva epidémica lo podemos hacer en semanas. En otros casos pueden ser años, ¿no? Entonces, lo mejor, ¿no? El mejor gráfico que puede describir esto, ¿no? Podría ser pues un histograma para describir esta curva epidémica. Ahora, uno es curva epidémica, ¿no? Ahora, lo que tenemos acá nosotros es el canal endémico. Ojo, no es curva epidémica, esto es canal endémico, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser una herramienta que en todos los establecimientos de salud se utiliza, ¿ya? Acá en Lima se utiliza, por ejemplo, para las infecciones respiratorias agudas, para las enfermedades diarreicas agudas, en todos los establecimientos, ¿ya? Que para, no, para Lima vendrían a ser enfermedades, ¿no? Ya, enfermedades endémicas. Para Lima vendrían a ser estas nuestras enfermedades endémicas, ¿no? Todo el año nosotros vamos a tener y gripes y por ahí diarreas, se van a presentar en todos nuestros establecimientos, siempre algún casito, ¿no? Pero en otros lugares, ¿no? Van a tener pues estos corredores endémicos con sus enfermedades propias de la zona, con sus enfermedades endémicas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la selva, ¿no? Ellos pueden, en la selva, donde hay cantidad, pues, de, por ejemplo, dengue, ¿no? Ellos van a tener su canal endémico o corredor endémico de dengue, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la presencia del vector es permanente, la cantidad de casos es permanente, ¿no? Es una enfermedad endémica. Entonces, acá nosotros podemos visualizar, ¿no? La frecuencia a través del tiempo.
¿no? Vemos en la parte inferior, ya en el eje inferior, vamos a tener del 1 al 51. Estas son las semanas epidemiológicas. Entonces, la unidad de tiempo para esta vigilancia, para realizar este canal endémico, van a ser semanas epidemiológicas. ¿Ya? Y en el otro eje vamos a tener el número de episodios, ¿no? Son números absolutos, número de casos, ¿no? Número de casos, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, ahí se diferencian cuatro zonas, ¿no? La zona en la parte inferior dice una zona de éxito y vemos la cantidad de casos menos que, por ejemplo, en lo que es la zona de seguridad, ¿no? Y a su vez, ya en naranja tenemos la zona de alarma y en rojo la zona epidémica, ¿ya? ¿Qué nos da esa coloración? ¿Ya? Esto se puede hacer gracias a lo que es la vigilancia epidemiológica acá de las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Esto se realiza de forma permanente en todos los establecimientos de salud. Semana a semana los establecimientos notifican la cantidad, por ejemplo, de casos de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Eso lo notifican, eso va a generar una gran base de datos, ¿no? A nivel de establecimiento, a nivel distrital, a nivel de departamento, a nivel nacional, va sumando, 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 ¿ya? ¿No? Entonces, y ese dato actual nos va a generar, ¿no? Las columnas que está, la última está en la semana 30, ¿ya? Esa es la columna, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, ¿no? El corredor endémico o el canal endémico a la semana 30, ¿verdad? Pero la coloración que nos da en la parte posterior, el celeste, verde, naranja y rojo, ¿no? Eso se forma mediante los datos, ¿no? Si mal no recuerdo, son de los últimos 7 años, ¿ya? Me imagino ahorita por el problema que hemos tenido de COVID, ha disminuido la cantidad de años porque datos de un periodo donde ha habido pues una pandemia no se podrían tomar en consideración porque ahí pues han sido muchísimos los casos, muchos, ¿no? Entonces esto debe estar generado en los últimos, me imagino, 3, 4 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va a dar cuartiles, ¿no? Al 25, 50, 75%, ¿ya? O sea, de esos 5 últimos años va a haber un año, ¿no? Que hubo la cantidad mínima de casos en la semana epidemiológica 1. Eso va a tener el puntito que sale entre la zona de éxito y la zona de seguridad. ¿Ya? En la mayor cantidad de casos nos va a dar el puntito que estaría diferenciando la zona de alarma, que es la naranja, con la zona epidémica en la primera semana. Entonces se hace el puntito, la menor cantidad de casos en los últimos, digamos, 5 años, abajo, en la mayor cantidad de casos en la parte de arriba, y el cuartil 50 ya vendría a ser el punto que da entre el área verde y el área naranja, ¿no? Después viene ya para la segunda columna, para la segunda semana, igualito. La segunda semana epidemiológica, ¿cuántos casos estuvieron en los últimos 5 años? En el 2024, 23, 22, 21, supongamos, 20, ¿no? Y te va a dar un puntito, la menor cantidad de casos. Puede ser que eso corresponda al año 2023, ¿no? Y le pones el puntito allí abajo, ¿no? Y la mayor cantidad de casos puede ser del año 2021, lo pones el puntito arriba, y después el cuartil 50, ¿no? Entonces, así se va formando semana tras semana, según los datos de los años anteriores, ¿no? Entonces ya el sistema te lo va graficando con todo lo que los has alimentado en años anteriores. El propio sistema, ¿no? Va graficando, ¿no? Entonces, esto nos puede, viendo esto, nosotros podemos decir, ¿no? La cantidad de iras en la semana 15, 16, 17 se espera un aumento, ¿no? Después va a venir una disminución, ¿no? Después nuevamente otro pequeño aumento, ¿no? Ya esto ya es finalizando primavera, finalizando el año, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a programarnos, ¿no? Como dijimos, actividades, ¿no? Actividades de vacunación. Si yo pienso vacunar, tengo que comenzar a vacunar desde la semana 7, 8, 9, ¿no? Para evitar ese repunte, ¿no? Pero vemos nosotros que en la semana 15 nuestra columna llegó a una zona de epidemia. Habría que buscar qué fue lo que pasó, ¿no? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Por ahí quizás puede ser un nuevo virus,
que está contagiando a nuestra población, ¿no? Un repunte quizás del COVID, una nueva variante, no sabemos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a generar también hipótesis y nos ayuda a realizar después investigaciones posteriores, ¿ya? Entonces, vamos, eso lo van a ver en cada establecimiento. Cuando vayan a hacer sus prácticas, ¿no? Traten de buscar a ver cómo va el canal endémico. Ya, el lugar también, el lugar es importante saber, ¿no? El lugar puede ser pues desde un área geográfica, una región, departamento, distrito, como estamos viendo allá, ¿ya? Este mapita, ¿quién lo hizo? Jon Snow, ¿no? Esto le ayudó para hacer su análisis y generar su hipótesis sobre la epidemia, ¿no? Que hubo de cólera allá en Londres, ¿no? Cada puntito es un muertito, ¿ya? Entonces, cada puntito es un fallecido por cólera, ¿ya? Y cada cuadrado es una de las bombas de agua, ¿no? Entonces, eso le ayudó a hacer un análisis, dónde se encontraban, ¿no? Mayormente esta cantidad de casos, ¿no? Y esto le ayudó un poco a relacionar, ¿no? La cantidad de fallecidos acá, ¿no? Y su teoría era el consumo de agua contaminada, ¿no? De alguna bomba, ¿no? Y ahí quizás la bomba que estaba más cerca a todos ellos era la que generaba la contaminación, pues, ¿no? Entonces, él simplemente con la observación, ¿no? Pudo generar su hipótesis, inclusive, entre comillas, lo experimentó, porque a las finales, se podría decir, cerraron esa bomba y comenzaron a disminuir los casos, pero no lo pudo comprobar tan rápidamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasamos esto, si no nos va a alcanzar el tiempo. Ya. Van a haber lugares donde van a haber enfermedades transmitidas por diversos vectores. También es importante por eso saber el lugar, ¿verdad? Ahora, los ámbitos, ¿no? Puede ser un área geográfica, un lugar colegio, ¿no? Un medio de transporte, un evento también. Ya, la persona es lo más importante ahí, ¿no? El análisis de la persona, ¿ya? Vamos a tener datos generales, ¿no? Datos demográficos, ¿no? Ocupaciones, antecedentes, X cosas, ¿no? Que nos va a ayudar también a diferenciar ahí cuáles son los probables factores de riesgo, ¿no? Acá vemos la edad, el sexo, muchas de las enfermedades va a depender de eso, de la edad, el sexo, ¿no? Grupos étnicos y raciales también, ¿ya? Muchas enfermedades tienen que ver también con eso, ¿no? El estado socioeconómico de las personas que puedan afectar también la salud de las poblaciones, ¿ya? Entonces, estos estudios descriptivos nos ayudan a describir cualquier evento epidemiológico que se presente en una población, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no? Las variables epidemiológicas, ¿no? Población, tiempo y lugar, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar descrito en nuestros estudios descriptivos, ¿no? Que a las finales son proveedores, ¿no? De hipótesis, ¿no? Y de generar más conocimiento con estudios analíticos y experimentales, ¿ya? Entonces, ya sabemos esto, ¿no? Generan a las finales, pueden generar una hipótesis para un siguiente estudio, ¿no? Ujú. Ya, muchos de nuestros estudios descriptivos, ¿no? Nos viene a describir las historias naturales de las enfermedades, ¿no? Los primeros casos de COVID que se describieron como en personas, ¿no? Ya, entonces esto fue mediante estudios de casos, pues de serie de casos, ¿no? Ya, ya, entonces, a su vez, ¿no? Estos estudios descriptivos también pueden ser transversales o longitudinales en un mayor tiempo, ¿no? Realizar estos estudios. Ya, entonces, los estudios transversales van a analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto, ¿ya? Corto. Mientras que, ahora, las ventajas de los estudios transversales, ¿no? Son más fáciles de realizar, son de bajo costo. Imagínense, hacen una encuesta y de ahí podemos nosotros generar nuestras hipótesis después, ¿ya? Se pueden utilizar ya en enfermedades frecuentes y de largos periodos también, ¿no? La desventaja, no se puede realizar seguimiento con estos estudios transversales, ¿ya? Ahora, los estudios de prevalencia, ¿ya? Es un estudio específico, de un estudio transversal que puede medir la proporción de casos de una enfermedad en una población en un momento determinado, ¿no? O sea, es un estudio transversal, pero ya algo más específico, los estudios de prevalencia de una enfermedad en una población en un momento determinado, no se olviden, los estudios de prevalencia. Ahora, los longitudinales
ya se realizan en periodos ya largos, ¿no? Inclusive hasta de años, ¿ya? Que pueden ser individuales, ¿no? Ya, a ver, ujú, ya. Ahora, los estudios descriptivos ya habíamos hablado, que pueden ser individuales o en poblaciones en general, ¿no? Ahora, si hablamos de poblaciones, estamos hablando de estudios ecológicos, ¿ya? Entonces, un ejemplo, frecuencia de tuberculosis en una comunidad, un estudio ecológico, ¿no? Ahora, existen cuatro tipos de los estudios ecológicos, ¿no? Mapeo o clúster de comparación de tendencias y estudios mixtos, ¿ya? Ahora, aplicaciones, ¿no? De estos estudios ecológicos. Eh, Podemos nosotros con ellos, ¿no? Medir o investigar indicadores de salud en una población y la prevalencia, ¿no? Se pueden ver el comportamiento de las enfermedades o de un evento en una comunidad, ¿no? Riesgos, se pueden estimar riesgos, ¿no? Y en las poblaciones. Ya, con esto nos podemos ayudar a priorizar acciones, ¿no? Y ver y evaluar procedimientos y efectos, ¿no? Habíamos hablado, pues, por ejemplo, el efecto de las vacunas, ¿no? En la prevención de diversas enfermedades, cáncer, que son a largo plazo, pues, ¿no? Nos ayuda también a describir las historias de las enfermedades, las historias naturales, ¿no? Esto nos puede ayudar también a clasificar, a realizar clasificaciones ¿no? de nuevas enfermedades, ¿ya? Ahora, también para sucesos sociales, ¿no? Para hábitos de vida, abusos de drogas, también nos ayudan este tipo de estudios. Ahora, las ventajas de los estudios descriptivos, habíamos hablado, son baratos, sobre todo los transversales, ¿no? Fácil diseño, ¿no? Se pueden ejecutar y ser repetibles. Nos puede ayudar a caracterizar frecuencia y distribución de enfermedades, el inicio o generan hipótesis para los estudios analíticos. Eh, Nos ayudan para valorar también la repercusión de enfermedades remitentes. Podemos identificar variables, ¿no? Que después nos pueden ayudar a verificarse ya mediante estudios analíticos si estas variables favorecen, ¿no? O evitan enfermedades y son útiles para planificar y administrar servicios de salud. Lo malo es que no permiten establecer relaciones causales, ¿no? No son estudios, son descriptivos, observacionales descriptivos, no podemos relacionar. Al final del estudio podemos decir, son probables, ameritarán mayores estudios, ¿no? Ya, eso sí nos podría ayudar nomás. No permiten cálculo real de la incidencia, ¿ya? No permiten estimar riesgos para enfermedades de corta duración, no son útiles ni de poca frecuencia y tampoco nos ayudan a realizar asociaciones entre nuestras variables, ¿no? Y el evento, ¿ya? Ahora, acá tenemos las tres variables y algunas de las características de cada una de las variables, ¿no? Tiempo, lugar y persona. ¿Ya? Entonces, como habíamos hablado, ya los estudios analíticos ya vendrían a ser para determinar ya las causas de las enfermedades. Ahí sí podemos nosotros eh, verificar nuestra hipótesis, si sí se acepta o no se acepta la hipótesis. ¿Ya? Ujú. Esto pasamos. Ya, entonces, aquí más o menos estamos terminando ya la próxima clase, ¿no? Vamos a ver los estudios analíticos, ¿ya? Acá sí vamos a nosotros realizar asociaciones causales con nuestra hipótesis. Ya, acá hay un pequeño cuadro resumen de los estudios, pero yo creo que ya está bastante entendible, ¿ya? Entonces, bueno, estamos quedando, ¿ya? Si hubiese alguna pregunta, a ver, ¿están presentes? ¿No están presentes? ¿Volveremos a tomar lista? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte? La doctora creo que también les pedía aportes. Doctor, disculpe, cuando llegó la asistencia, yo no escuché muy bien porque estaba en las salas en la biblioteca de medicina y había mucha bulla y no pude responder.
¿Mm? Ya, entonces si no hay ninguna pregunta, ya, entonces nos estamos viendo, muchachos, ¿ya? No se olviden la práctica de hoy día, ¿ah? Doctor, disculpe, quería preguntarle sobre mi asistencia. Lo que pasa es que al inicio se desconfiguró mi audio y mi micrófono, entonces no, Mm, recién pude escuchar cuando usted estaba proyectando. ujú. Sí, mira, yo ya pasé la asistencia, ya cualquier cosita ya con la doctora ya lo soluciona, ya no puedo volver, una sola vez se puede pasar acá la asistencia, está configurado así, ¿ya? Ya no puedo modificar la asistencia, la doctora la configuró para pasar una sola vez, ¿ya? Entonces Ya, ya ok, cualquier gracias. cosita ya le explican a la doctora, pues, ¿ya? Ya, muchachos, entonces sería todo, ¿ya? Los esperamos en la práctica. Buenas tardes, doctor.